El suelo desapareció y ante sus ojos se abrió un abismo de fuego. La hermana Lucía era solo una niña, pero lo que vio ninguna alma adulta podría soportar sola. Gritos, demonios, almas cayendo como cenizas en el infierno eterno. La Virgen María apareció en Fátima con ternura, pero también con urgencia, y confió a Lucía, Francisco y Jacinta un aviso que el mundo se obstina en ignorar. El cielo mostró el destino de quienes rechazan a Dios y reveló un secreto que cambiaría la historia: guerras, persecuciones, la iglesia herida, pero también una promesa: al final, mi inmaculado corazón triunfará. Lucía llevó este mensaje toda su vida, con lágrimas, con silencio, con valentía. Ahora entenderás por qué el infierno no fue la última palabra y cómo una niña se convirtió en la voz de un cielo que clama por conversión urgente. Capítulo 1. La infancia en Aljustrel. La mañana del 28 de marzo de 1907 amaneció clara en el pueblo de Aljustrel, una pequeña parroquia de la ciudad de Fátima, en Portugal. El sol tocaba suavemente los campos, bañando de oro las olivas y los encinares que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. En el interior humilde de la casa de Antonio y María Rosa de los Santos, una mujer sudaba en dolores de parto y pronto, entre oraciones y susurros, nació la séptima hija, Lucía de Jesús de los Santos. Aún envuelta en los pañales simples y perfumada por la leche materna, Lucía ya crecía rodeada por un ambiente profundamente católico. Sus padres, agricultores de fe firme y trabajo arduo, le enseñaron desde pequeña el valor de la oración, la humildad y la confianza en Dios. El olor de la tierra mojada después de la lluvia y el sonido rítmico de las oraciones de la noche se convirtieron en parte del tejido invisible de la infancia de esa niña de ojos vivos y sonrisa dulce. Lucía era una niña alegre, viva y al mismo tiempo introspectiva. Desde muy pequeña mostraba inclinación hacia lo sagrado. Mientras otros niños corrían por los campos persiguiendo mariposas, ella se recogía sola junto a la higuera más antigua del patio y allí, en silencio, murmuraba oraciones que aprendía con su madre y con la catequista del pueblo. A los 3 años ya recitaba el rosario con la soltura de una anciana. A los 5 conocía de memoria las oraciones principales de la iglesia. A los 6 años hizo su primera comunión, un evento poco común para una niña tan joven en 1900, la época, y fue allí, al recibir a Jesús eucarístico por primera vez, que algo se rompió y se encendió dentro de ella. En aquella mañana de primavera, mientras la campana de la iglesia de Fátima sonaba solemnemente y el perfume de flores frescas flotaba en el aire, Lucía se arrodilló y con lágrimas en los ojos pidió a Jesús que la hiciera santa. Su confesión fue tan sincera y su comunión tan profunda que el párroco local, emocionado, permitió la comunión precoz, conmovido por su devoción inusual. Las travesuras infantiles de Lucía se entrelazaban con la fe. Solía improvisar pequeñas procesiones con sus hermanos y vecinos, usando flores del campo como adornos y cantando cantos devocionales con una voz que, aunque infantil, emocionaba a los adultos alrededor. Había algo en ella, un aura de serenidad y propósito que escapaba a la comprensión de quienes la rodeaban, pero que poco a poco comenzaba a ser notada. Pero no todo era ternura y oración. La vida en Aljustrel era dura. El trabajo en los campos era extenuante y muchas veces las comidas eran escasas. Solo un trozo de pan, un poco de aceitunas y un vaso de agua. Lucía, aunque pequeña, era llamada a ayudar. Cargaba haces de leña, recogía frutos silvestres y cuidaba de los animales de la familia. Y hacía todo con una mansedumbre admirable, cantando himnos a la Virgen María mientras su piel se quemaba bajo el sol del mediodía.
El momento más impactante de este periodo de su vida llegó con la muerte de su padre, en 1912, cuando Lucía tenía solo 5 años. El dolor del luto la marcó profundamente. Recuerda que, en la misa de cuerpo presente, ella permaneció de rodillas, inmóvil, con la mirada fija en el crucifijo del altar, como si buscara consuelo directamente en los ojos de Cristo. Fue allí donde comenzó a entender de manera aún infantil que el sufrimiento podía tener un valor redentor. Con el paso de los años, la niña creció en gracia y en sabiduría, y fue en esta fase que conoció y se acercó aún más a sus primos Jacinta y Francisco Marto, con quienes pasaría a cuidar ovejas en los campos abiertos de la Cova da Iria. Allí, entre las piedras y los arbustos, sus corazones se unirían en oraciones simples, pero de profunda entrega. Compartían secretos espirituales, rezaban el rosario y contemplaban el cielo con los ojos de la fe. El cielo, por cierto, parecía observar a Lucía desde siempre. La naturaleza a su alrededor se volvía silenciosa cuando ella oraba. Los pájaros se posaban en su hombro. El viento disminuía de intensidad, como si la propia creación reconociera en esa niña la presencia de un llamado mayor. El capítulo de la infancia de Lucía termina con un suave silencio, pero cargado de expectativa. Una niña campesina, sin posesiones, sin estudios formales, pero con el corazón completamente volcado a Dios. En su alma ya resonaba el eco de una misión divina. Algo grandioso se acercaba, pero por ahora era tiempo de crecer en silencio, en el seno de la simplicidad, entre oraciones, trabajo y esperanza. Capítulo 2. Las apariciones del ángel y de Nuestra Señora. Era el inicio de la primavera de 1916. Los campos de la Cova da Iria, en Fátima, ya reverberaban con el sonido de las campanas de las ovejas y el canto de las chicharras escondidas entre las jaras. Lucía, ahora con 9 años, pastoreaba junto a sus primos, Francisco y Jacinta Marto. Eran días de cielo claro y de una paz tan silenciosa que el soplo del viento parecía ser un susurro de Dios. Pero en esa primavera, la eternidad comenzaría a doblarse sobre el tiempo, y lo sobrenatural rasgaría sin alarde la simplicidad de sus días. Fue durante una tarde en que los niños jugaban cerca de la gruta del Cabezo que todo comenzó. Un joven de belleza inexplicable apareció ante ellas. Era como una presencia hecha de luz. Con voz suave y grave se presentó: «Soy el ángel de la paz». Lucía, cada vez más despierta espiritualmente, sintió en el corazón una reverencia que la hizo caer de rodillas, seguida por Francisco y Jacinta. El ángel les enseñó una oración: «Mi Dios, creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman». Esta oración, que los niños empezaron a repetir con frecuencia, les causaba lágrimas inexplicables y una alegría profunda, como si una presencia celestial envolviera todo su ser. En los meses siguientes, el ángel apareció otras 2 veces. En la última, trajo en las manos un cáliz y una hostia, de los cuales goteaba sangre. Los niños, postrados con los rostros en el suelo, escucharon las palabras que quedarían grabadas para siempre en el alma de Lucía: «Tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios». La hostia fue dada a Lucía y el cáliz a Francisco y Jacinta. Y allí, entre piedras, silencio y adoración, sus corazones fueron sellados por un llamado de reparación. Pasaron meses. La vida continuaba aparentemente normal, pero algo había cambiado. Los niños se volvieron más introspectivos. Rezaban,
con frecuencia y con lágrimas. La presencia del ángel no salía de su memoria, y entonces, el 13 de mayo de 1917, el cielo descendió nuevamente. Esta vez, no como ángel, sino como madre. El sol calentaba los campos cuando, alrededor del mediodía, una luz intensa cortó el aire, como un relámpago sin trueno. Los niños corrieron a la sombra de una encina, cuando, sobre ella, apareció una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, con un rosario pendiendo de las manos y un manto orlado de oro. Era Nuestra Señora. «No tengáis miedo, no os hago mal», dijo la Virgen con ternura. Lucía, con voz temblorosa, preguntó de dónde venía. La señora respondió: «Soy del cielo». Y así comenzó la serie de 6 apariciones, siempre el día 13 de cada mes, entre mayo y octubre de 1917. Durante esos encuentros celestiales, Lucía era la única que hablaba con Nuestra Señora. Francisco veía, pero no oía. Jacinta veía y oía, pero no hablaba. Los mensajes eran claros, urgentes: oración, penitencia, conversión. La Virgen pedía que se rezara el rosario todos los días por la paz en el mundo y por la conversión de los pecadores. En julio les reveló los llamados secretos de Fátima, la visión del infierno, el anuncio de la Segunda Guerra Mundial y la persecución a la Iglesia. La tercera parte, mantenida en secreto hasta el año 2000, dejaría al mundo en suspenso durante décadas. Pero no solo fueron oraciones y visiones, el camino de los niños también estuvo marcado por la cruz. En agosto, Lucía, Francisco y Jacinta fueron secuestrados por el administrador anticlerical de Ourem, que intentó forzarlos a negar las apariciones. Presos y amenazados de ser hervidos en aceite, los niños no cedieron. Lucía, especialmente, se mantuvo firme, incluso llorando y temblando por dentro. Allí, con solo 10 años, se reveló la fuerza de un alma entregada enteramente a Dios. Cuando finalmente fueron liberados, regresaron a la cova Dairia como mártires vivos, acogidos por los brazos apretados de sus madres y por el clamor de la multitud. El 13 de octubre, la última aparición estuvo marcada por una señal para que todos la vieran. Bajo una lluvia que empapó la tierra y los cuerpos, decenas de miles de personas se aglomeraron. Lucía gritó: «¡Miren al sol!», y el milagro ocurrió. El sol giró, temblando en varios colores, bajando y subiendo en el cielo como si fuera a caer sobre la tierra. Muchos cayeron de rodillas, otros lloraron, otros gritaron que era el fin del mundo, pero Lucía, serena, solo repetía: «Es la señal de Dios». Las apariciones terminaron, pero el peso de la misión apenas comenzaba. Lucía, la campesina de Aljustrel, cargaba ahora un fardo invisible: preservar los secretos del cielo, vivir con el corazón consumido por un amor reparador y, sobre todo, mantenerse fiel a una verdad que la haría sufrir, ser cuestionada y aislada. El cielo había tocado la tierra y Lucía había sido elegida para ser puente entre los dos. Capítulo 3. Persecuciones y la muerte de los primos. El fin de las apariciones no trajo paz. Por el contrario, a partir de octubre de 1917, el silencio de la cova Dairia dio lugar al bullicio de las multitudes, las acusaciones y la desconfianza. Y la niña Lucía, con solo 10 años, se vio envuelta en un huracán invisible de presiones, persecuciones y un dolor que se agigantaba: la pérdida. Pocas semanas después del milagro del sol, la rutina de la pequeña aldea fue transformada. Periodistas, curiosos, devotos y autoridades civiles llamaban a la puerta de la Casa de los Santos en Aljustrel. Lucía pasó a ser interrogada por religiosos, escépticos e incluso políticos anticlericales.
Muchos la acusaban de mentir, de ser manipulada, de fantasear. La niña, que antes vivía entre los campos y los rosarios, ahora era objeto de miradas inquisidoras y susurros a sus espaldas. Pero el sufrimiento más agudo no venía de afuera, venía de adentro. Francisco, el primo silencioso y contemplativo que veía al ángel y a Nuestra Señora, pero no oía nada, comenzaba a desvanecerse. En 1918 fue diagnosticado con la gripe española, la epidemia que arrasaba Europa con furia y muerte. Lucía lo visitaba todos los días. Se sentaba al lado de la cama de madera, sostenía su mano sudorosa y rezaba con él el rosario. Francisco, aunque exhausto, sonreía. Sabía que iría al cielo, como Nuestra Señora había prometido. En una tarde de abril de 1919, mientras el olor de velas quemadas y bálsamo de eucalipto llenaba el aire de la habitación, Francisco partió. Partió como vivió, en silencio, con los ojos fijos en el crucifijo y un rosario entre los dedos. Lucía lloró en silencio, con el rostro enterrado en la almohada de su primo, pero su dolor aún no estaba completo. Jacinta, la más sensible de los tres, comenzó a presentar los mismos síntomas: fiebres altas, dolores en el pecho, tos con sangre. Poco a poco, la niña que bailaba con flores en el cabello y cantaba himnos a la Virgen fue perdiendo el brillo en los ojos. Pero, a diferencia de Francisco, Jacinta hablaba, y sus palabras cada vez más parecían presagiar algo celestial. «Lucía, Nuestra Señora me apareció de nuevo», susurraba ella. «Dijo que iré a Lisboa, que moriré sola, pero que no debo tener miedo. Sufriré mucho, pero es para salvar a los pecadores». Lucía escuchaba con el corazón hecho pedazos. ¿Cómo aceptar que la compañera de oración, de visiones, de infancia, también sería arrancada? En febrero de 1920, Jacinta fue llevada a Lisboa para tratamiento. Allí sufrió 2 cirugías sin anestesia, una de ellas para retirar costillas comprometidas por la infección. El dolor era tanto que sus lágrimas manchaban la sábana. Pero nunca se quejó. «Ofrezco por amor a Jesús y por la conversión de los pecadores», decía con voz débil. Murió sola, como había previsto, en un hospital desconocido, lejos de la familia, pero con una sonrisa de paz en el rostro. Lucía, al saber de la muerte de su prima, cayó de rodillas en la capilla de su aldea y permaneció allí por horas. El suelo de piedra fría bajo sus rodillas, las manos apretadas contra el pecho y un dolor que parecía dividir su corazón en 2. Ahora estaba sola, la única que cargaba los secretos del cielo, la única testigo viva de las apariciones, la única que recordaba, palabra por palabra, lo que el ángel y Nuestra Señora habían pedido. Esa soledad espiritual, mezclada con la fama no deseada y la desconfianza ajena, se convirtió en una cruz permanente. Niña aún, Lucía cargaba un peso que ni los adultos soportarían. Llegó a decirle a su madre: «Si hubiera sabido que solo aún quedaría yo, no habría dicho nada». Pero era tarde. Dios la había elegido, y ella, aunque herida y temerosa, decía su sí con los ojos llenos de lágrimas y el rosario entre los dedos. Capítulo 4. Vida religiosa en las Hermanas Doroteas. El año era 1921. Lucía tenía solo 14 años, pero cargaba una madurez moldeada por el dolor, el silencio y la responsabilidad espiritual. Después de la muerte de sus primos, se convirtió en objeto de una curiosidad abrumadora. A cada paso era seguida por multitudes. A cada palabra era cuestionada, celebrada o desmentida. Lo que debería ser un camino de silencio y contemplación se había convertido en una arena de tumulto. Fue en este escenario que la Iglesia, en su prudencia, decidió proteger a la joven. Un día,
Su madre le entregó una noticia que cambiaría todo. Lucía, irás a un colegio de las hermanas de Santa Dorotea en Oporto. Allí nadie sabrá quién eres. La decisión vino de la autoridad eclesial, y Lucía obedeció sin dudar, aunque su corazón pesaba como una piedra. Dejó al Justrel con un pañuelo atado a la cabeza, una pequeña maleta en las manos y el rosario en el bolsillo. Partía rumbo a lo desconocido, llevando consigo los recuerdos de las apariciones y la desgarradora añoranza de Jacinta y Francisco. El asilo de Vilar, dirigido por las hermanas Doroteas, era un mundo nuevo. Las rejas del convento, el fuerte olor a jabón en los pasillos, el sonido de las campanas y el silencio ordenado, todo era extraño para la niña del pueblo. Las otras internas no sabían su identidad. Allí, Lucía era solo una más entre tantas, pero dentro de ella un mar revuelto no cesaba de clamar por consuelo. Poco a poco se fue adaptando a la nueva rutina. La oración de las mañanas, las clases rigurosas, los momentos de trabajo y silencio. Las hermanas notaban su piedad discreta, su delicadeza en el trato y su docilidad en los gestos. Pero ninguna de ellas sabía que aquella niña simple ya había conversado con el cielo. Fue en ese tiempo de recogimiento que nació en ella el deseo de entregarse enteramente a Dios. Los dolores de la separación y la soledad fueron lentamente transformados en una ofrenda silenciosa. En 1925, a los 18 años, Lucía ingresó oficialmente en la congregación de las Hermanas de Santa Dorotea, en la ciudad de Tui, en España. Cruzó la frontera como quien atraviesa un río profundo, dejando atrás su patria, su infancia, su identidad. En pública, en el convento español, la vida religiosa floreció como primavera en terreno herido. Allí, Lucía hizo sus primeros votos en 1928. Vestida con el hábito oscuro, de rodillas ante el altar, se consagró como Hermana María de los Dolores. Pero su dolor era ahora transformado. En cada silencio del convento escuchaba los ecos de las palabras de la Virgen. En cada oración ofrecía lo que quedaba de su infancia. En cada sacrificio reparaba los pecados del mundo. Tui se convirtió en su nuevo hogar. Las paredes del convento guardaron sus secretos, sus oraciones nocturnas, sus cartas discretas a los obispos y autoridades de la Iglesia. Allí, por primera vez, comenzó a escribir, a pedido de la jerarquía eclesial, lo que se convertiría en el relato más fiel de las apariciones de Fátima. Era una obediencia sufrida, revivir todo en palabras, reabrir heridas, describir visiones que aún la hacían temblar. Pero ella escribía con humildad y exactitud, guiada por una fe sólida. Durante esas décadas de vida dorotea, el mundo, fuera de los muros, se transformaba. Regímenes caían, guerras estallaban, ideologías perseguían la fe. Pero dentro del convento, Lucía se mantenía firme, como una pequeña llama que jamás se apaga. Era constantemente vigilada, orientada a no revelar públicamente el contenido de los secretos, y la obediencia se convertía en su mayor penitencia. Y aún en medio del recogimiento, nuevas gracias se anunciaban. La Virgen María no la había dejado. En años futuros, Nuestra Señora aparecería nuevamente, ahora en Pontevedra y Tui, trayendo nuevos mensajes y reforzando el llamado a la consagración de Rusia. Pero esta parte de la historia pertenece a un nuevo tiempo. Al final de esta etapa, vemos a Lucía como una mujer joven, clausurada pero libre por dentro, un alma herida pero en paz, una testigo silenciosa de un cielo que eligió hablar con el mundo a través de la simplicidad de una pastora. La semilla había sido plantada, y allí, en las paredes de un convento español, ella comenzaba a florecer. Capítulo 5.
Apariciones en Pontevedra y Tui. El invierno de 1925 llegó frío y silencioso a los claustros del convento de las Hermanas Doroteas en Pontevedra, en la Galicia española. Lucía, entonces con 18 años, vivía sus días entre las tareas conventuales, la oración y el silencio. El convento era austero, las ventanas dejaban pasar poco sol, el aire olía a madera vieja, cera de vela y sopa aguada. Era allí, lejos de su tierra natal y aún más distante del mundo, donde el cielo volvería a hablar. En la noche del 10 de diciembre de 1925, Lucía se retiró a su celda para sus oraciones. De rodillas, ante una pequeña imagen del Inmaculado Corazón de María, sus ojos estaban humedecidos. La añoranza de sus primos, la soledad, el peso de la misión, todo hervía en su corazón. Fue entonces cuando la habitación se llenó de luz, una luz serena, dulce, que la hizo temblar y callar. Ante ella surgió Nuestra Señora, con el niño Jesús a su lado. La Virgen sostenía en una de sus manos su corazón inmaculado, rodeado de espinas que parecían clavadas por manos humanas. La mirada de María era triste, dolorosa, profundamente maternal. La visión que siguió fue un llamado divino a la humanidad y una nueva responsabilidad confiada a Lucía. La Madre de Dios habló: «Mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos todo el tiempo me clavan con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, consuélame». Y entonces, con voz clara y firme, pidió que se instituyera la devoción reparadora de los primeros sábados. 5 sábados consecutivos, en los cuales los fieles deberían confesarse, comulgar, rezar un rosario y meditar durante 15 minutos en los misterios del rosario. Todo en reparación por las ofensas contra el Inmaculado Corazón de María. El impacto fue profundo. Lucía pasó aquella noche llorando, no por miedo, sino por el dolor de María. Un dolor de madre. Aquel corazón traspasado por espinas parecía pulsar dentro de su propio pecho. El mundo necesitaba saber, y ella sería nuevamente la mensajera. Meses después, el 13 de junio de 1929, ya en el convento de Tui, una nueva visión sellaría su misión con un peso aún mayor. Durante una hora santa, de rodillas ante el Santísimo Sacramento, Lucía vio una luz sobrenatural llenar la capilla. Sobre el altar apareció una cruz luminosa, en ella Cristo crucificado, abajo Nuestra Señora con el corazón inmaculado y al lado Dios Padre y el Espíritu Santo en forma de paloma. Fue entonces que oyó una nueva orden. Ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que, en unión con todos los obispos del mundo, haga la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por ese medio. Lucía comprendió el alcance de la misión. Ya no era solo una devoción personal, sino un llamado mundial, con consecuencias proféticas, guerras, persecuciones, martirios, el sufrimiento de la Iglesia. Y todo eso podría ser mitigado o incluso evitado por la obediencia a esa consagración. Escribió cartas, comunicó a sus superiores, informó al obispo local, pero se encontró con el escepticismo, la lentitud y la prudencia de la Iglesia. Sufrió en silencio, lloró sola. En sus escritos posteriores confesaría: «Sentí como si el mundo estuviese hundiéndose en el pecado y nadie se apresurara a lanzarle la cuerda de la salvación». A cada negativa, a cada demora, Lucía intensificaba sus oraciones. Pasaba horas ante el Santísimo pidiendo por las almas, por la conversión de Rusia, por la fidelidad del Papa. Se había convertido en una intercesora silenciosa, escondida en las paredes del convento, pero con el corazón vuelto hacia el mundo entero. En Pontevedra y Tui, Lucía dejó de ser solo la vidente de Fátima.
Se convirtió en una mujer profundamente eucarística, marcada por un dolor que no se apagaba, el dolor de la Madre de Dios ante la ingratitud de los hijos. Capítulo 6. El Carmelo de Coimbra. El año era 1948. El mundo aún sangraba tras la Segunda Guerra Mundial. Las heridas estaban abiertas, las ciudades en ruinas y los corazones exhaustos. Y mientras la humanidad intentaba recomponerse de los escombros, una mujer silenciosa, ya con 41 años, hacía su travesía más profunda. Lucía dejaba la congregación de las hermanas Doroteas y entraba en la clausura del Carmelo de Santa Teresa, en Coimbra. Era el paso final de su entrega total a Dios. La puerta del monasterio se cerró tras ella con un crujido solemne. A partir de ahí, el mundo exterior se convertiría en solo un eco distante. La vida carmelita, marcada por el silencio, la oración continua y la penitencia, no era solo un deseo, era un llamado. Allí, Lucía recibiría el nombre religioso de Hermana María Lucía del Corazón Inmaculado. Un nombre que era, al mismo tiempo, escudo y cruz. El Carmelo de Coimbra no era un lugar de confort. Las celdas eran estrechas, frías en invierno, sofocantes en verano. Los días comenzaban antes del amanecer, con el sonido grave de la campana, llamando para el oficio de lecturas. Había ayunos frecuentes, trabajos manuales pesados y largas horas de silencio absoluto. Pero fue en ese espacio despojado donde Lucía encontró su verdadera morada. Allí, lejos de los ojos del mundo, floreció en profundidad espiritual. Durante casi 6 décadas, vivió entre las paredes blancas del Carmelo como una ofrenda continua al Inmaculado Corazón de María. Pasaba largas horas ante el Santísimo Sacramento, envuelta por el olor del incienso y por el silencio sagrado que solo los claustros carmelitas conocen. Oraba por los pecadores, por la paz, por la consagración de Rusia, por las intenciones del Papa y por las penas que llevaba desde la infancia. Pero incluso enclaustrada, el mundo no la olvidó. La Iglesia tampoco. Periódicamente era convocada a escribir, a esclarecer, a testificar. Con obediencia humilde, redactó sus memorias, un conjunto de escritos profundos cargados de emoción, donde revelaba detalles de las apariciones, de los mensajes de Nuestra Señora y de su propia jornada de fe y dolor. Fue también en este periodo que, bajo obediencia y con sufrimiento, reveló el contenido del tercer secreto de Fátima, un texto misterioso y simbólico que hablaba del martirio de la Iglesia, del sufrimiento del Papa y del triunfo final del Corazón Inmaculado de María. A pesar de la clausura, recibió visitas papales y de cardenales. Juan Pablo II, especialmente conmovido por Fátima y sobreviviente de un atentado justo el 13 de mayo, desarrolló un lazo profundo con Lucía. En el año 2000, la consagración pedida por la Virgen fue finalmente realizada en unión con los obispos del mundo, y Lucía, ya anciana, atestiguó, emocionada, el cumplimiento de la promesa de Nuestra Señora. Envejeció lentamente entre los muros del Carmelo. Su cabello se blanqueó, su salud se debilitó, pero su mirada se mantuvo firme y serena. Era común verla arrodillada en la capilla, incluso cuando las piernas ya no la sostenían. Repetía el rosario con ternura, como quien sostiene la mano de la madre con la esperanza de un niño. Las otras hermanas la llamaban Nuestra Santita. Era reservada, pero irradiaba paz. Sufría en silencio. Lloraba, a veces, al escuchar ciertos cánticos que le recordaban los pastos de Aljustrel, los ojos de Francisco, la voz dulce de Jacinta. Y así, el 13 de febrero de 2005, mientras el sol se ponía y las campanas del convento anunciaban las vísperas, Lucía cerró los ojos a este mundo. Tenía 97 años.
Partió como vivió, en el silencio, en la humildad y bajo la mirada amorosa de María. Fuera, miles de fieles encendían velas, rezaban rosarios y lloraban como quien pierde a una madre. La iglesia entera reconocía que una de las testigos más puras del cielo había regresado a la casa del Padre. Capítulo 7. La guardiana de los secretos de Fátima. Era de noche en el Carmelo de Coimbra. Fuera, el mundo giraba en su ritmo habitual, con prisa, ruido e indiferencia. Pero dentro de la celda de hermana Lucía, el tiempo se doblaba ante el misterio. Allí, en la penumbra tranquila, sobre la madera envejecida de su escritorio, reposaban papeles, cartas y manuscritos. Testimonios preciosos que, a lo largo de las décadas, habían sido confiados por su propia mano a la Iglesia, porque ella era la única guardiana viva de los secretos de Fátima, una misión que pesaba más que cualquier hábito religioso. Desde la última aparición en 1917, Lucía supo que cargaba un llamado singular, y con él un silencio impuesto. Durante años vivió sin poder revelar completamente lo que vio y oyó. Guardaba dentro de sí visiones tan sublimes como perturbadoras, especialmente el llamado tercer secreto de Fátima, cuya revelación fue aplazada por orden de la Iglesia hasta el inicio del siglo XXI. Ese secreto, a diferencia de los dos primeros, que hablaban del infierno y de la Segunda Guerra Mundial, era de naturaleza simbólica y profundamente profética. Lucía lo escribió en 1944, bajo estricto pedido del obispo, después de resistir durante meses, sintiendo una opresión espiritual que la impedía transponer en palabras la terrible visión. Solo lo hizo tras un momento de profunda oración, donde, según ella, recibió luz interior y fuerzas de la propia Virgen María. En el manuscrito, describe una visión donde un obispo vestido de blanco camina por una ciudad en ruinas, entre cadáveres y soldados armados, hasta ser asesinado por balas y flechas en lo alto de una colina, frente a una cruz. Religiosos, sacerdotes y laicos lo siguen, cayendo uno a uno. La cruz estaba hecha de troncos toscos, con la imagen de Cristo clavada en ella con rudeza. Bajo esa cruz, dos ángeles recogían la sangre de los mártires en aspersorios de cristal. El texto, entregado sellado al Papa, permaneció guardado por décadas, y Lucía, fiel a su voto de silencio y obediencia, jamás lo comentó públicamente, incluso bajo presiones y rumores constantes. Esperó con paciencia. Su sufrimiento era ofrecerse como una llama escondida que arde en el altar del mundo. Cuando, por fin, el secreto fue revelado en 2000, el Papa Juan Pablo II, sobreviviente de un atentado el 13 de mayo de 1981, fecha de la primera aparición de Fátima, reconoció en él un eco del propio martirio de la Iglesia. Para Lucía, no era sorpresa. Ya sabía que Fátima no era una historia del pasado, sino una profecía viva sobre el futuro de la humanidad. Además de los secretos, Lucía fue consejera espiritual discreta de papas, cardenales y teólogos. Sus cartas, cuidadosamente vigiladas por la Congregación para la Doctrina de la Fe, expresaban un corazón místico, profundamente obediente y lleno de ternura por Nuestra Señora. A pesar del peso de los secretos, su misión nunca fue generar miedo, sino esperanza. La esperanza de que el corazón inmaculado de María triunfaría. Guardaba consigo pequeños cuadernos donde anotaba visiones privadas, intuiciones interiores y mensajes que recibía en oración. Algunas de estas notas, aún mantenidas en secreto por la Iglesia, refuerzan la imagen de Lucía como un vínculo silencioso entre el cielo y la tierra. Un vínculo marcado por el sacrificio del olvido. Ella vivió para que el mensaje no se perdiera, y mientras el mundo la veía como la vidente de Fátima,
Ella se veía solo como una sierva, una pobre pastora de Aljustrel, elegida por un misterio que jamás comprendería por completo. Su misión no era brillar, era apagarse para que la luz de la Virgen brillara más fuerte. Capítulo 8. Reconocimiento y beatificación. La muerte de hermana Lucía, el 13 de febrero de 2005, no fue el fin. Al contrario, fue el principio de una nueva etapa de su misión. El Carmelo de Coimbra, donde reposaba su cuerpo ya sin fuerzas, fue pronto cercado por fieles, periodistas, religiosos y devotos. Muchos lloraban con el rosario entre los dedos. Otros dejaban rosas blancas y cartas. Era como si el mundo católico despertara de un silencio de décadas para reconocer aquello que ya era evidente. Lucía era más que un testigo. Era una santa escondida bajo el velo de la humildad. 3 años después, en 2008, Benedicto XVI autorizó el inicio del proceso de beatificación, abriendo una excepción especial al período canónico de espera de 5 años. Este gesto lo decía todo. La Iglesia reconocía que había algo extraordinario en esa carmelita silenciosa que hablaba con el cielo y que sufría en secreto por el destino de la humanidad. El proceso canónico comenzó con la recopilación de testimonios, cartas, escritos y documentos. Investigaron cada detalle de su vida, desde los relatos de las apariciones hasta la manera en que lavaba las sábanas en el convento. Entrevistaron a las hermanas que vivieron con ella, médicos, sacerdotes, estudiosos. Cada testimonio reforzaba la imagen de una mujer marcada por una santidad discreta, cotidiana, pero impresionante. Las cartas, especialmente, fueron decisivas, escritas con una caligrafía firme. Incluso en la vejez, revelaban un alma profundamente obediente y amorosa. Hablaba poco de sí misma. Hablaba de María, de la Iglesia, del Papa. Recomendaba oración, penitencia, amor y, sobre todo, confianza. Sus palabras tenían un perfume de eternidad. El 22 de junio de 2023, bajo el pontificado del Papa Francisco, llegó la declaración oficial. Lucía fue proclamada venerable. La Iglesia reconocía de manera solemne que vivió con heroísmo las virtudes cristianas, la fe, la esperanza y la caridad, en una medida que superaba lo común. Era el primer gran paso hacia la beatificación. La noticia se esparció por el mundo como un viento suave y esperanzador. En Fátima sonaron las campanas. En el Carmelo de Coimbra, las hermanas lloraron y cantaron himnos en honor a aquella que había vivido entre ellas como una hermana común, pero que ahora era colocada ante los altares. Y en muchas casas simples, de mujeres ancianas que rezan el rosario todos los días, se encendieron velas ante la imagen de la Virgen, con el nombre de Lucía susurrado en gratitud. El reconocimiento de la Iglesia no era solo un homenaje, era una confirmación. Lucía, la pastora de Fátima, la monja silenciosa de Coimbra, había cumplido su misión con fidelidad inmaculada, y ahora, desde el cielo, continuaba intercediendo. Capítulo 9. El legado de fe y devoción. Lucía dos Santos partió discretamente, como vivió, pero el rastro de luz que dejó no se apagó. Al contrario, se convirtió en un camino espiritual, recorrido por millones de corazones. En cada rincón del mundo donde se reza el rosario, en cada hogar donde una imagen de Fátima reposa sobre un mueble simple, ahí está el eco de la vida de Lucía, oración, reparación y esperanza. Su legado trasciende la historia de las apariciones, se asienta en la profundidad del testimonio silencioso de una vida entregada, una vida que supo perderse para que el mensaje del cielo encontrara abrigo en el corazón de los hombres. Una mujer, escondida tras un velo,
pero que tocó a papas, convirtió multitudes y sostuvo con su fidelidad la llama de la devoción mariana en un siglo marcado por la incredulidad. El mundo moderno, con su prisa y ruido, quizás no comprenda el valor de una vida en clausura, pero para quien mira con los ojos de la fe, Lucía es como una lámpara en el tabernáculo. No habla, pero ilumina. No se impone, pero sostiene. No aparece, pero transforma. En las multitudes que acuden al santuario de Fátima, en las filas silenciosas ante su sepulcro, en las manos arrugadas que deslizan las cuentas del rosario en tardes solitarias, el testimonio de Lucía continúa. Es un testimonio que no clama por reconocimiento, sino por conversión, que no desea aplausos, sino penitencia. La devoción a los primeros sábados, el amor al corazón inmaculado de María, la consagración a la Virgen, todo esto encontró en la vida de Lucía su encarnación viva. Ella no fue solo mensajera, fue reflejo del mensaje y por eso se convirtió en faro. Mujeres de todo el mundo, especialmente aquellas de fe madura, encuentran en Lucía una hermana espiritual, una que comprende el dolor de la pérdida, el silencio del alma, el peso de la cruz cotidiana, una que dice con su propia vida: no hay dolor que no pueda ser transformado en luz si es ofrecido con amor. Hoy más que nunca, el mundo necesita del ejemplo de Lucía. En un tiempo en que todo es fugaz, ella enseña a permanecer. En un tiempo de vanidades, ella muestra el valor del ocultamiento. En un tiempo de ruido, ella invita al silencio. Su legado es un llamado al arrecogimiento, a la oración fiel, a la ofrenda de la vida como reparación, y una promesa: al final, mi corazón inmaculado triunfará. Esta promesa que María hizo en Fátima sigue viva porque una niña de Aljustrel dijo sí y nunca volvió atrás. Silencio. La celda está oscura. Solo la luz del cirio pascual danza levemente en la penumbra. Un leve perfume de rosas e incienso flota en el aire. Afuera, el viento toca suavemente las hojas del jardín del Carmelo de Coimbra. Es de noche. En el altar de la capilla reposa una pequeña imagen de Nuestra Señora de Fátima, con el corazón rodeado de espinas, y ante ella una vela encendida. Esta vela representa la fe de quien llega hasta aquí, la fe de quien desea ahora rezar con el alma abierta. Respira hondo, deja que la luz del corazón inmaculado te envuelva y reza conmigo, con el corazón entero, esta profunda oración a la venerable hermana Lucía. Oh venerable hermana Lucía, alma fiel y silenciosa, elegida por María para guardar los secretos del cielo, intercede por nosotros que caminamos entre dudas y dolores, en un mundo que ya ha olvidado el lenguaje de la fe. Tú que desde niña contemplaste el rostro de la Madre de Dios y oíste de sus labios los llamados urgentes de oración y penitencia, enséñanos a escuchar la voz del cielo en medio del ruido de la tierra. Tú que viviste olvidada a los ojos del mundo, pero tan profundamente conocida por el corazón de la Virgen, ayúdanos a buscar el ocultamiento que purifica, la renuncia que libera, el silencio que cura. Intercede, hermana Lucía, por nuestras familias, por nuestros hijos, por las mujeres que sufren en silencio, por los ancianos que lloran solos, por los enfermos olvidados en los hospitales, por las almas perdidas en la oscuridad del pecado. Toca con tu oración el corazón de las madres cansadas, de las esposas heridas, de las abuelas que sostienen sus casas con el rosario entre los dedos. Enséñanos a amar como tú amaste, sin esperar retorno, sin querer aplausos, sin huir de la cruz. Haz que por tu intercesión el corazón inmaculado de María triunfe en nuestros hogares, en nuestras parroquias, en nuestro país. Que nuestros ojos como los tuyos contemplen con fe los misterios de Dios.
Que nuestros labios, como los tuyos, repitan el rosario con confianza, y que nuestras manos, como las tuyas, se unan en oración hasta el último suspiro. Venerable hermana, Lucía, mujer de fe, flor escondida del Carmelo, lleva nuestras peticiones hasta María, y por María, preséntalas al corazón de Jesús. Amén.